Dicho esto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buen sábado en un país que no hay buen ningún día, ¿no? Con la presidencia de Javier Milei. Y tenemos que empezar como siempre diciendo que esta es la radio de las madres, esta es la radio que tanto luchó Eve, en el país de los 30.000 desaparecidos, en el país donde a la dictadura genocida cívico-militar solo la enfrentaron frontalmente las madres de la Plaza de Mayo. Es un orgullo y un honor tener nuestro programa Sin Diarios en la radio de las madres. Y también es el país donde la democracia está más condicionada que nunca, porque Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la Argentina, en la mejor etapa de la historia moderna, por lo menos del 55 a la fecha, sigue estando detenida, sigue estando proscripta, no puede participar de las elecciones, y entonces esto hace que nuestra democracia esté muy extremadamente condicionada, no ya solo por las cuestiones materiales, sino también por esta cuestión que es judicial, es política, es mediática, de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, y que no llegamos a esta situación de un día para otro, sino que esto se fue armando con la persecución judicial y mediática sobre otras compañeras y compañeros, y pongo en cabeza de Milagro Sala y de Julio Devido a todas las compañeras y compañeros perseguidos por los dueños del capital y todo el sistema que ellos han montado para que tengamos una democracia restringida. Y son tiempos donde, claro, pasan tantas cosas todos los días. Yo los escuchaba a ustedes recién, en Nuria, con todos los temas que trae, Rinco, vos, Natalia, que es difícil pensar por dónde empezar, pero empecemos por los próceres, empecemos por el sable de San Martín. San Martín, que había decidido no participar de ninguna lucha entre argentinos después de ser el principal, uno de los principales libertadores de todo el continente, decidió donarle su sable a Rosas. Ese sable que la dimensión política la daba la lucha contra la colonia, la independencia política, y al mismo tiempo la dimensión política se la daba a la decisión de no participar en ninguna confrontación entre argentinos. Bueno, fíjense, ¿no? Ese sable está en un museo civil, en un museo donde todas y todos podemos ir a verlo, para ver el legado de, de José de San Martín, general, político, libertador. Y claro, el gobierno decide llevarlo al ámbito militar. No es casualidad y tiene que ver con todo lo que vamos a ir hablando ahora, eh, querer darle un estatus más militar que político a una figura tan política como es la de San Martín. Tampoco es nuevo, ¿no? La historia de Mitre, esa historia lavada del santo de la espada, pretendía arrebatarle al libertador toda su dimensión humana, conflictiva, política. Ese hombre que, como Perón, llegó a Buenos Aires y no pudo bajar del barco porque no estaban dadas las condiciones para que eso sucediera. Bueno, el gobierno pretende exacerbar la dimensión militar y minimizar o hacer desaparecer una vez más en la Argentina la dimensión política de San Martín. Por eso me parece muy importante lo que está llevando adelante Araceli Bellota, nuestra historiadora, que fue directora del museo entre 2013 y 2015, no solo en forma personal, sino yo diría que institucionalmente, porque ella lo está haciendo desde el Ministerio de Cultura de la provincia de Buenos Aires, que lleva adelante Florencia Saintud. Así que es un gesto que parece jurídico, presentarse como amicus curiae en el tribunal que está tratando este tema, eh, pero en realidad es un hecho político, ¿no? Es la participación de una historiadora que tiene dimensión institucional, que ha llevado adelante es la guarda de ese sable, y que
tiene mucho para decir y aportar en cuanto a por qué el sable tiene que estar en un museo como el que está hoy, el Museo Histórico Nacional, y no bajo el ámbito casterense. Así que empezamos por los héroes y sigamos por los héroes, ¿no? El 30 de abril de 1789 asumía el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. En la Asunción vestía un traje de paño marrón, con lana producida en los Estados Unidos, y ese traje estaba confeccionado por artesanos locales, por manos de los Estados Unidos. Se diferenciaba así de las élites locales, que vestían con ropa importada de Europa en aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de 1789. Y se diferenciaba, o ese gesto político de Washington, pretendía tener dos ejes. Por un lado, marcar con claridad que Estados Unidos dejaba de ser una colonia y que sus personalidades dejaban de vestirse con ropa hecha en otros lados, en este caso en particular también de donde Estados Unidos dejaba de ser colonia, de Inglaterra y de sus famosos paños con los que también conquistó los mercados globales. Pero sobre todo el gesto de Washington estaba orientado a marcar la necesidad de la independencia económica y que era imposible que hubiera independencia económica sin industria local, sin manufacturas locales. Sin industria, tenía claro Washington, no iba a haber un país independiente. Y esto no fue un gesto solitario de Washington, sino que eh, fueron teniendo gestos de este tipo varios presidentes. Podríamos recordar a Jack Adams, a Lincoln, Grant, McKinley, Theodore Roosevelt, Taft, Franklin Roosevelt, Hoover, Nixon y en tiempos modernos también Trump, ¿no? Esto de marcar la importancia de la industria. Ahora, en tiempos donde en la Argentina el ministro de Economía dice que jamás usó una prenda confeccionada en la Argentina, o la ex ministra Bullrich hace gala de haber comprado por Amazon, es decir, todo extranjero, ¿no? Una plataforma extranjera, porque también hay plataformas que tienen que ver con la Argentina, comprar ropa extranjera y hacer, sobre todo hacer gala de esto, ¿no? Marcar como que es una piolada, una canchereada. ¿Cómo contrasta con la actitud de los líderes de otros países? En este caso estamos hablando de, bueno, el país que se convirtió ni más ni menos que en imperio, que es los Estados Unidos. Entonces, eh, cómo la importancia de marcar estas cosas, ¿no? En la dictadura genocida cívico-militar, Martínez de Oz ponía en la televisión una silla que se rompía porque era argentina. Bueno, haciendo juego con eso, Caputo y Bullrich denostan la actividad textil, indumentaria de la Argentina, diciendo que uno que jamás usaría ropa argentina y que jamás usó, y la otra riéndose de lo bueno que es poder tener ropa que no sea argentina. Y esto que pueden parecer anécdotas, yo creo que es el fondo de la cuestión política. Eh, Creo que tenemos que eludir hablar tanto de números y numeritos y ver la cuestión política de fondo, ¿no? Que esto es una cuestión política. Miren, eh, tenía claro Washington que necesitaba independencia económica para tener soberanía política y por eso allá ese 30 de abril de 1789 vistió una ropa hecha con materiales y con manos norteamericanas. Eh, pero claro, todo depende de los objetivos, ¿no? Un gobierno que denosta, como el gobierno de Milei, a la justicia social, la cadena lógica lleva a entender con claridad que ese gobierno va a destruir la industria, porque para que haya justicia social tiene que haber soberanía política, para que haya soberanía política tiene que haber independencia económica, y para que haya independencia económica tiene que haber industria.
y entonces sin industria no va a haber justicia social. Y eso, esa cadena que vincula la vida de las personas con las cuestiones económicas y materiales, que son las tres banderas de, del peronismo, del campo nacional y popular en la Argentina, bueno, pretenden cortar esa cadena lógica destruyendo la industria para que no haya justicia social. Este es el hecho nuevo, explícito que aparece en el gobierno de Milei, ¿no? Porque siempre se habla solo de la cuestión o se habló en la historia argentina solo de la cuestión económica, incluso la dictadura genocida, aunque Rodolfo Walsh desentrañó esa cuestión. Pero hay un vínculo entre la justicia social y la necesidad de tener industria para tener independencia económica. Bueno, Milei y su gobierno ponen en claro que destruir la industria tiene que ver con que odian y explícitamente, y lo han dicho, la justicia social, la cual han dicho que directamente que es una aberración, ¿no? Entonces está claro cuando eh, están en contra de la industria automotriz, de la industria textil, de la industria de los caños, de cualquier industria en la Argentina, el por qué lo hacen. Lo hacen porque pretenden que no haya justicia social, pretenden que la desigualdad sea el patrón más importante de la Argentina para que los patrones sean patrones y los trabajadores no se atrevan a mirarlos a la cara. Pero pongámoslo en contexto histórico también, ¿no? Esta no es una cuestión nueva en la Argentina. Se habla mucho estos días de este pacto, esta sumisión al rol que Argentina pretenda darle económico a la Argentina a través de un supuesto tratado, yo diría un nuevo contrato de adhesión entre la Argentina y los Estados Unidos. Pasó también cuando se estaba reorganizando el Imperio Británico. Entre julio y agosto de 1932 se llevó adelante la conferencia de Ottawa, en esa ciudad de Canadá. Y ahí decidieron los británicos que le iban a dar preeminencia a sus colonias formales por sobre el resto de sus colonias en la compra de carne. El contexto era eh, la crisis del 30, y entonces Inglaterra en esa conferencia decidió que le iba a dar prevalencia a la compra de materias primas, en particular de carne, de Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. Argentina era parte de ese esquema colonial, pero informalmente. ¿Cuál fue la consecuencia para Argentina de esto? Que en el año 1933 se firmara el pacto Roca-Runciman. Ya en el año 1932, previamente, había viajado a Inglaterra el presidente Justo, y cuando no, el asesor económico en ese viaje había sido Raúl Previch. Sí, ese prestigioso economista argentino. Los prestigios en Argentina son algo que se gana en forma muy extraña, o no tan extraña. Si estás a favor de los dueños del capital, sos prestigioso; si no, sos un hombre o una mujer de la impericia. Eh, Porque ese Previch fue el mismo que le dio sustento al plan económico del, ¿cómo se llama? De la fusiladora, de la revolución fusiladora del 55, y que Jauretche denunció con un texto que vale la pena leer, que es el Plan Previch, retorno al coloniaje. Bueno, en ese viaje empezaron Justo y el equipo a, a pergeñar este pacto Roca-Runciman que se firmaría en el 33. ¿Y cuál era el corazón? El mismo que está sucediendo hoy con este supuesto convenio con los Estados Unidos. Y está en los diarios clarito, ¿no? Por unos cuantos kilos de carne van a empezar a venir todos los productos industriales, en particular hasta se habla ya de automóviles que van a entrar producidos en los Estados Unidos a la Argentina. Entonces es un retorno al pacto Roca-Runciman, esto que vamos a ver, y repito, más allá de los números importa lo conceptual, porque el pacto
eh, Roca Runciman, las ideas de Previch, tenían que ver siempre con colocar a Argentina en esta situación dependiente respecto a los imperios. Ahora vuelve a suceder lo mismo. Y no hay que caer en falsas opciones tampoco en el tema industrial. Mira, a uno puede gustarle o no más o menos algún hombre o mujer de la industria, podemos estar más o menos de acuerdo en que se han aprovechado de las y los argentinos y de los gobiernos en particular que les han dado marco para poder desarrollar su actividad económica y que al mismo tiempo financian y le hacen el caldo gordo a gobiernos como el de Milei, porque esas élites no entienden, no terminan de entender muy bien su rol. Creo que lo que está haciendo Milei les va a hacer entender definitivamente a quienes están en la industria textil, a quienes están en la industria pesada, a quienes están en la industria automotriz, a todas aquellas personas que tienen responsabilidad como dueños del capital, la necesidad de tener un programa que haga a la producción local y que no subordine la actividad económica argentina a la producción industrial, en este caso de los Estados Unidos, como lo pone en claro el gobierno de Milei. Así que no es una opción porque nos gusten o no nos gusten más algunos industriales. Esa es una falsa opción. La verdadera opción es que sin industria no puede haber justicia social. Y como decíamos la semana pasada, que entre Milei y Roca elegimos a la UOM, elegimos a las trabajadoras, a los trabajadores. En este caso pasa exactamente lo mismo, ¿no? Argentina necesita de su entramado productivo, de su entramado industrial para tener buenos salarios y, y tener muchas trabajadoras y trabajadores con trabajos formales, con muchos derechos, sin una reforma laboral que hay que enfrentar de plano. No hay nada que negociar en esta reforma laboral, simplemente hay que juntar fuerza para poder combatirla. En los momentos que sea posible, porque ya vemos lo que está pasando en Brasil, que Lula no ha podido revertir la reforma laboral que llevó adelante el gobierno de Bolsonaro. Y ojo que todas estas cuestiones, como en la dictadura genocida cívico-militar, tienen que ver con la violencia, en definitiva. Porque cuando hablamos de proteccionismo del imperio, no solo estamos hablando de aranceles, no es la única herramienta y arma que usan los imperios, los aranceles, como hizo Estados Unidos siempre para sostener su entramado industrial. También hay otras, ¿no? Está Hiroshima y Nagasaki, está la bomba atómica, está el Fondo Monetario para ser el garante del patrón dólar después de la Segunda Guerra Mundial, que también es el valor del dólar y cómo se maneja el sistema financiero, es una herramienta proteccionista de los Estados Unidos, aún en tiempos donde hubo una supuesta globalización. Están las sanciones económicas como la que sigue sufriendo la hermana Cuba eh, en estos momentos. Están los drones, está las fuerzas especiales que pueden secuestrar a un presidente. En definitiva, hay todo un aparato que está orientado a sostener el proteccionismo de los Estados Unidos, de su industria y de su actividad económico-comercial. Y también está qué se mide y cómo se mide, ¿no? Lo que se presenta como cuestiones técnicas, inflación, crecimiento, eh, en realidad qué medir y cómo medirlo, siempre y en todo lugar es una cuestión política. Y volvemos una y otra vez con el tema de la inflación y en nombre de una supuesta caída de la inflación, que no es tal como explicamos la semana pasada,
se está sacrificando la vida y los sueños de las y los argentinos. Pero hay formas más fáciles de hacerlo, ¿no? Que prenderse en discusiones que nos llevan a discutir en el campo que el enemigo pretende que discutamos. Números y numeritos. Miren, eh, agarremos cualquiera de los gastos de las familias que son fijos, que no pueden participar del efecto sustitución que tanto nos enseñan en microeconomía y que tampoco tiene que ver con la realidad y las necesidades prácticas de las familias. Aquellos gastos que son fijos, alquiler, luz, gas, telefonía celular, internet, transporte, combustible. Y está claro que han crecido mucho más que la inflación. Por eso es válida la discusión de que se está midiendo mal la inflación. Pero hagámosla más sencilla. Cualquiera de estos gastos han subido más rápido que la inflación. Y te diría, han subido mucho más rápido que los salarios de aquellas y aquellos que aún conservan un salario formal porque se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo formales en la Argentina desde que empezó mi ley. Bueno, si uno ve que esos gastos que son fijos, en particular alquiler, ¿no? Han subido más que tu salario, está claro que la porción del salario que te queda para comida, esparcimiento, educación, salud, es cada vez más pequeña. Es cada vez más pequeña. Y ahí está claro que tu calidad de vida te la jodieron, empeoró. Que otros discutan si cómo se mide el índice, si está bien o está mal. Lo que está claro es que te comieron cada vez más parte del salario con gastos fijos. Gastos fijos que además son monopolios regulados por el Estado. El Estado decide si gran parte de tu salario te la come la luz, el gas, el transporte, la nafta o no. Por eso en tiempos de Néstor y Cristina había tanto cuidado sobre las tarifas de los servicios públicos y por eso está bien y es valioso haberlos subsidiado, para que en tu vida diaria puedas tener más plata para comer, para decidir qué comer, para tu salud, para tu esparcimiento. Claro, ellos piensan que está mal que te puedas ir de vacaciones o comprar un televisor, como decía González Fraga, ¿se acuerdan? El que era presidente del Banco Central de Macri, que por otro lado fueron los que le dieron a Vicentín la plata cuando todavía estaba por quebrar y se la estaba fugando toda. Entonces, guarda con de qué nos metemos a hablar. Es importante tocar estos temas, pero el corazón de la discusión es político, no es de números finos. Es una discusión política de que un país sin industria, un país sin trabajadoras y trabajadores, sin sistema jubilatorio potente, no puede ser nunca un país con justicia social. Por eso Milei, que dijo que la justicia social es una aberración, está en contra de nuestra industria. Y para él es lo mismo, como para Caputo, que la ropa sea hecha en la Argentina o sea importada. Y en esto de qué se mide y qué no se mide, el otro tema que ha vuelto recurrentemente es el tema del riesgo país, ¿no? Como si el riesgo país fuera en realidad algo importante para la Argentina. Miren, saquémosle la máscara a todo. ¿Qué es el riesgo país? ¿Qué es lo que? Porque todos es cuestiones de técnicos que saben muchísimo. Como decía Previch, ¿no? Cuando te quieren joder, te hablan en difícil. El riesgo país es ni más ni menos que la inversa del precio de los bonos en el mercado secundario. Es decir, si los bonos argentinos se venden, entonces el precio de los bonos baja, sube la tasa de interés que cobran por estos bonos en forma implícita y entonces sube el riesgo país. Eh, ¿Para quién es riesgo el riesgo país? Porque les acabo de decir, es el precio de los bonos en el mercado secundario, es decir, no son nuevas inversiones, no es plata que entra a Argentina, ¿no? Es la timba financiera. Eh, el riesgo país es riesgo para los timberos. Es una cuestión de timberos, no de inversores.
no es una variable que haya que mirar para tomar decisiones políticas. Cuando el riesgo país baja, le puede estar yendo muy mal a las argentinas y argentinos y muy bien a los timberos. No nos prendamos en las discusiones que pretenden darnos. No nos querramos hacer los que entendemos mucho de temas que en realidad son políticos, no son económicos. El riesgo país es riesgo para los timberos, no para los inversores y mucho menos para las argentinas y argentinos. Por eso el riesgo país lo mide JP Morgan. Es una medida que les interesa a ellos, que no debiera interesarle a las políticas y los políticos argentinos, y mucho menos a la discusión que se da en los ámbitos de difusión de los temas. Propongo que midamos otras variables, ¿no?, distintas al riesgo país. Podríamos medir cuántos chicos tienen computadoras en la escuela secundaria, cuántas vacunas se están dando, cuántos remedios reciben los jubilados, cuántos jóvenes van a la universidad, cuántos están entrando, cuántos están terminando, cómo está la salud mental de nuestros jóvenes y la de quienes pierden el trabajo, cómo está la salud mental de aquellas personas que este sistema expulsa, pierden su trabajo y entonces saben que es muy probable que no vuelvan a tener un trabajo formal. ¿Cómo está la salud de los adultos mayores? ¿Qué porcentaje de la población accede a una buena jubilación? ¿Cuántos bienes industriales estamos exportando? ¿Cómo está la alimentación de nuestros niños? ¿Cuánta leche están consumiendo las y los argentinos? ¿Cuánta carne están consumiendo las y los argentinos? ¿Qué está sucediendo con los problemas de las adicciones? Porque se habla mucho de la supuesta combate al narcotráfico, pero ¿qué está sucediendo con los problemas de adicciones en la Argentina? ¿Qué está haciendo el Estado por las personas con capacidades diferentes, sean niñas, jóvenes, adultos? ¿Qué está haciendo el Estado por las personas que tienen que cuidar a quienes tienen capacidades diferentes? Diferentes, qué palabra que les molesta tanto, ¿no? ¿Cómo está la escolarización hasta los 18 años? Todas estas cosas el JP Morgan no las va a medir, aunque tenga muchas personas en el gobierno de Milei. O mejor dicho, por eso el gobierno de Milei no mide estas cosas. ¿Quieren llamarlo riesgo Cuca? ¿Ese es el riesgo Cuca? Que haya vacunas, que haya jubilaciones, que haya computadoras. Bueno, hagámonos cargo entonces. Propongamos estos indicadores porque el riesgo Cuca, claro, le molesta mucho a los timberos porque es bueno para la población, es bueno para la vida de los argentinos y para sus sueños. El riesgo país es una medida de cómo se destruye la vida de los argentinos en el altar del supuesto superávit fiscal. El riesgo país es es mirar el riesgo país es mirar lo que piden los bonistas, lo que piden las y los timberos. Por eso lo calcula el JP Morgan. Cuando Néstor y Cristina negociaron la deuda con los bonistas, no era pensando en bajar el riesgo país, ni en el 2005 ni en el 2010. Era sobre cuáles eran las mejores medidas para la vida material y también espiritual de las y los argentinos. Prestar atención a cuestiones como el riesgo país, la cuestión fiscal y poner en el centro de todo el debate la inflación, en el fondo es ser cómplices silenciosos de la dictadura del capital, silenciosos por callar los temas que realmente hay que hablar.
Y, y este sistema que odia a los distintos, este sistema que utiliza palos, golpes, gases con nuestras jubiladas, jubilados y sus reclamos cada miércoles, sigue pasando esto en la Argentina, aunque se hable poco. Este sistema que usa bombas y drones para secuestrar o para tratar de callar a quienes no aceptan las órdenes del imperio, que usa balas para continuar genocidios en Gaza, que también usa palos, balas y muchos recursos, inclusive en Estados Unidos, para perseguir a quienes son o quienes parecen ser inmigrantes. Este sistema que odia a los distintos eh, es contra lo que hay que seguir luchando. Aunque parezca difícil, aunque parezca que es un nuevo tiempo de pensamiento único, no tenemos que bajar las banderas y tenemos que seguir defendiendo aquellas palabras que parece que ya no se pueden decir: la diversidad, la inclusión, la justicia social, porque sin industria no hay independencia económica, sin independencia económica no hay soberanía política, y sin soberanía política no puede haber justicia social. Y vamos a seguir levantando siempre la bandera de la justicia social. Y si son distintos, como dice Manu Quieto, van a seguir queriendo matarte.